Hola, buenas. Hoy os traigo al canal la revisión rápida del Peugeot 208. En esta ocasión es el eléctrico, pero os voy a hablar un poquito en genérico del coche. En la descripción os voy a dejar la revisión en profundidad, en donde os voy a hablar de todas las versiones, acabados, equipamientos y también la prueba en carretera de este concretamente, y en un futuro haremos la prueba en carretera de un térmico. Es un coche que parte desde 14.000 euros, poquito más de 14.000 euros, y puede llegar hasta casi 34.000 euros con su versión más alta en su versión eléctrica. Lo hay en gasolina, lo hay diésel, lo hay eléctrico y lo hay en 5 acabados diferentes. Dentro de esos 5 acabados tenemos paquetes que nos mejoran un poquito el equipamiento del coche. Es un coche muy pequeñito, tanto en distancia como en alto, como en ancho. Interiormente sí que se hace un poquito pequeño porque es estrecho. Es un coche muy estrecho, pero muy maniobrable. Y un poco extraño porque el volante se hace pequeñito. Los asientos son súper cómodos y muy buenos. La verdad es que los asientos son una auténtica pasada, pero es eso, el volante, el cuadro, es un poco curioso. La puerta va a ser prácticamente todo en plástico duro, menos esta zona de aquí que sería acolchada y esto que estaría vinilado. Vamos a... Se hace un poco extraño tener el cuadro por encima del volante, por ejemplo, o el volante que es un volante súper pequeñito, muy pequeñito. Me da la sensación como que es de un videojuego o algo así. Vamos a encenderlo. Para eso hay que dejar pulsado el botón de encendido durante un par de segundos y se enciende todo. Este es el eléctrico, pero es muy similar al térmico, pero en gama GT. Esta sería la versión GT. El volante de básico va a ser sin botones y sin cuero. A partir del segundo acabado ya nos añaden el cuero y los botones. Este es un cuadro que hace efectos en 3D. En la prueba en carretera intentaré enseñároslo, aunque es un poco extraño. Y no sé si me convence del todo, porque en algunas ocasiones da la sensación de como que hay demasiada profundidad. Bueno, no sé. En la prueba en carretera os lo enseño. El tacto en general del coche está bien. Parte de arriba sería acolchado. Este concretamente tiene un muy buen acabado en general. El sistema multimedia lo hay en 3 tamaños diferentes. El primero sería monocromo, el segundo sería una pantalla un poquito más grande, ya en color, táctil, y este sería la pantalla más grande. Los botones que tenemos en esta zona de aquí son bastante curiosos y en la parte de arriba tenemos unos botones táctiles para algunas funciones e incluso la calefacción de los asientos. Es un poco acostumbrarse, al principio se me hizo un poco difícil, pero en cuanto me acostumbré, este sería el clima, estas serían las funciones rápidas para el sistema multimedia. Es cuestión de acostumbrarse. Aquí tenemos un huequecillo con carga inalámbrica para el teléfono móvil y también para colocar el teléfono aquí en esta zona de aquí, según Peugeot, con doble USB, huequecillo en la parte de abajo, toma de 12 voltios. La palanca va a variar entre gasolina, diésel y automático. No tiene la misma palanca para los térmicos y una para automático, sino que va a variar dependiendo del motor. Negro brillante, freno de estacionamiento eléctrico, los diferentes modos de conducción, portabebidas, el reposabrazos, acolchado, regulable en distancia, con hueco en la parte interna, ahí estaría la llave. En este caso con techo panorámico, no se puede abrir, pero la verdad es que le da muy buena luz al coche. El retrovisor sin marcos. En la parte delantera, como todos los coches, es un habitáculo amplio, pero que el volante esté tan bajito, por obligarnos a llevarlo bajito para poder ver el cuadro, entrar y salir, como que hace que acabes tocando siempre con el volante cuando entras y cuando salgas. Que está muy bonito el volante y está muy bonito el cuadro, pero no sé si es lo más cómodo que hay. Quizás es acostumbrarse, ¿eh? En la versión eléctrica tenemos aquí el emblema con la E y tenemos por aquí el enchufe para el cargador. La puerta tiene una sensación de abertura bastante buena, pero es muy pequeñita. La parte de atrás sí que es muy pequeñita. También estamos en un coche súper pequeñito. Los asientos traseros en esta ocasión también son con un acabado muy bueno. No tenemos posibilidad de reposabrazos, pero es un coche muy urbano. 2 USBs en la parte central. En general está bien para el día a día, ya os digo.
Es cierto que hay coches más grandes, 2008, 3008, el 508, hay muchos coches, pero para quien busque un coche pequeñito, este podría ser una buena opción. La parte trasera también va a variar entre las versiones GT Line, las versiones básicas, con también los faros y los pilotos en LED, para abrir el portón a través de un botoncillo. Y el maletero sorprende muchísimo porque es un maletero muy amplio, muy amplio. En la revisión en profundidad os enseño todo el hueco porque hay un doble fondo, os enseño los asientos abatidos, pero me ha sorprendido muchísimo este maletero con respecto al tamaño y a otros coches de tamaño similar. La verdad que muy bien en ese aspecto. Pero lo de siempre, ¿no? Es un coche muy urbano, que para el día a día está bien distribuido. Sí que las plazas traseras no están tan grandes como en otros coches, pero si pensamos a lo mejor en alguien que tenga una familia, un par de hijos, un hijo, quiere plazas delanteras bien, traseras justitas y maletero bastante amplio. En cuanto a colores, hay buena variedad. Podemos ponerle algunas zonas, como es en este caso, en negro brillante, y también los pasos de rueda en negro brillante, dependiendo del acabado. Pero en general es un coche coqueto, bonito, económico dependiendo del acabado y del motor.